Hola familia, ¿qué tal? Bendiciones a todos, salud. Acá estamos una vez más en un nuevo video de comentarios, ¿sí? Comentarios, análisis, observaciones. Miren, hermanos, yo en este video, en esta oportunidad, voy a mencionar algunas cosas que he visto de los últimos dos debates que se mencionaron sobre el tema del Shabbat, ¿sí? ¿Por qué elijo estos dos debates? Porque el tema puntual fue Shabbat, ¿sí? Shabbat. Por un lado, si los cristianos tienen que guardar Shabbat, y por el otro lado, si el Shabbat está vigente, ¿sí? Entonces, esas dos cosas no se pueden discutir. Ninguna de las dos cosas se puede discutir si yo lo planteo de esa forma. Porque Shabbat está vigente y si hay gente que lo guarda, debe ser que está vigente. Uno. Segundo, los cristianos tienen que guardar Shabbat, ¿sí? Los cristianos tienen que guardar Shabbat. Bueno, ahí vamos a ver qué pasó con ese debate. Porque les digo, en ese debate arrancó mal de entrada, hermano. ¿Por qué? Y acá ya empezamos con el tema. Porque la premisa en la carátula, ahí en los pósters que estaban pegados por las calles, bueno, tampoco no, pero en ese póster, ¿sí?, que se hacía la propaganda del debate, dice si los cristianos, ¿sí?, seguidores de Mashiach tienen que guardar Shabbat, ¿sí? No es el tema que se trató en el debate. En el debate se trató de que si los gentiles estaban obligados a guardar Shabbat. A favor de que nosotros los gentiles no estamos obligados a guardar Shabbat. ¿Sí? Entonces ya ahí se empieza a plantear todo distinto. Yo vi que más allá de las buenas intenciones que tuvo el muchacho que defendía Shabbat, Jonathan, que les digo, se ve que él está muy... El tema fue Shabbat, ¿sí? Yo lo que observo ahí es que lo que se ve en el fondo de su cuadrito ahí donde aparece él, de su imagen, eso no es una menorá, no es una menorá, ¿sí? Sepamos eso. Eso es una Hanukkah. Después está el póster de la Sefirot, que eso también es Kabbalah. Entonces, este hombre tiene mucha influencia en su doctrina de judaísmo, ¿sí? Judaísmo cabalístico. Y eso es a modo exagerado, ¿no? Ver lo que se refleja también en muchos hermanos de raíces hebreas. Muchos de raíces hebreas, aunque no tengan su Hanukkah, aunque no tengan su póster de la Sefirot, están influenciados por Kabbalah o por judaísmo, ¿sí? Tranquilo, digo yo, porque así como nosotros nos hemos tenido que descontaminar de cristianismo, también nos toca descontaminarnos de judaísmo también. O sea, no nos salgamos de un pozo y nos metamos en otro pozo, ¿sí? Salimos de una Babilonia para meternos en otra Babilonia, las dos Babilonias, ¿sí? Bueno, y el otro hermano que estaba por arriba también, ahí, ¿cómo se dice? No me acuerdo cómo sería el que está moderador, ¿sí? Moderador. Tiene las piedritas esas encimadas ahí. Bueno, no digo nada porque el otro tiene el Goku, tiene un Goku. Bueno, ya está. Dejemos de hacer esas observaciones. Vamos al tema puntual, ¿sí? Me pareció una falta de respeto, la postura de tratar de, en primer lugar, oponerse, ni siquiera oponerse, decir como que el otro hermano está equivocado y el fundamento no hubo. Escuchen, uno tenía 20 minutos para fundamentar los primeros 20 minutos. No, que esta apertura de 20 minutos debe dedicarla únicamente al planteo de su postura. ¿Cuáles son las razones del por qué es que asume la postura que asume? A uno de los moderadores, obviamente, le dijo, o sea, se notaba que estaba un poco nervioso también el moderador. ¿Por qué? Porque no estaba exponiendo, no estaba fundamentando, ¿sí? Y eso, en primer lugar, es una falta de respeto. Es una falta de respeto.
¿Por qué? Porque se puso a dar alguna clase, ¿sí? De que, lo que él consideraba bien. Pero miren, hermano, es lo mismo que yo empiece a hablar del sistema digestivo, ¿sí? Que comienza en la boca, donde se encuentran los dientes y la lengua que trituran y maceran el alimento sólido. Y uno me va a decir, ¿qué tiene que ver eso? No, es que si uno no está bien comido no puede pensar. Y si no puede pensar va a entender mal, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, en vez de tomarlo en forma seria, ¿sí? 11 minutos de los 20 se tomó explicando eso. Y después de los 9 minutos restantes, le sobraron 3. ¿Sí? 9, 8, 7, 6 minutos. 6 minutos fue su fundamentación. Cosa que después, cuando viene la parte de contrarrestar o contraargumentar, el hombre este que defiende la postura de que hay que guardar Shabbat, el cristiano tiene que guardar Shabbat, me dijo, a mí me hubiese escuchado un fundamento, así lo puedo responder, pero no hubo. Esos fueron los primeros minutos. O sea, así de entrada ya arrancó así el debate. Entiendo que ya está. ¿Sí? ¿Ya terminé? Perfecto, te quedaban 3 minutos. Está bien, por Jonathan, podés habilitar ahí el micrófono. Te agradezco. Bueno, si te parece, podemos arrancar con tus 5 minutos de respuesta. Bueno, más que respuesta, creo que el ministro trajo algunos argumentos ahí hermenéutica. Yo quisiera esperar que él traiga sus argumentos sobre Shabbat. Yo quiero seguir planteando el mío, ¿vale? Ese debate, ¿sí? Después les digo, bueno, cuando se cambia la óptica, dicen que los gentiles no están obligados a guardar Shabbat, ¿sí? Los gentiles no están obligados a guardar Shabbat. Eso no lo dice en ningún lado las escrituras, porque acá la premisa es, ¿dónde dice? En ningún lado dice que los gentiles están obligados a guardar. No lo dice, porque los gentiles no tienen nada que ver con el pacto, no tienen nada que ver, no tienen nada que ver con el pueblo. Gentiles es afuera, externo, ¿sí? Y eso lo mostramos acá en 1 Corintios 12, cuando dice en 1 Corintios 12:2 dice, el apóstol Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Cuando erais gentiles. Esa palabra gentiles en el griego es etnos, ¿sí? O etnos, que significa de las naciones, ¿sí? No hay forma de traducirlo como pagano. Eso es de las naciones. El término pagano es mucho más nuevo, ¿sí? Muchísimo más nuevo. Entonces, etnos, etnia, de las naciones, ¿sí? Eso es lo que significa en el griego, ¿sí? Eso es lo que significa en el griego. Entonces, en la postura de lo que yo he escuchado de Alpizar, es decir que etnos no significa gentil, sino pagano. Bueno, ahí está la manera de ver cómo cuando el mismo apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, te está diciendo que en otro tiempo ustedes eran gentiles, ¿sí? Y esa expresión, erais gentiles, tiene que ver con el comportamiento de la persona, ¿sí? Porque en Efesios 2 se habla de gentiles según la carne, o sea, gentiles según la carne porque no sos del linaje de Israel, sos gentil según la carne. Pero acá adentro ya no sos más gentil, ¿sí? Sino que os habéis acercado a la ciudadanía, te han hecho conciudadano. El conciudadano quiere decir las mismas leyes. Se te ha injertado al olivo, ¿sí? Se te ha injertado a Israel, formás parte de Israel, ¿sí? Y muchos van a decir la espiritual, amén, la espiritual, pero sigue siendo Israel espiritual. No sos gentil espiritual, ¿sí? Bueno, de ese debate, no sé si vale la pena por ahí
dar alguna que otra anotación. Tanto Jonathan como el moderador tienen esos pósters de la Sefirot. Eso es Kabbalah judía, ¿sí? Le estoy identificando, eso es Kabbalah judía, eso es Sefirot, es el árbol de vida, ¿sí? Falta un poquito ahí la serpiente nomás ahí enroscada, pero eso es judaísmo, ¿sí? Entonces cuando alguien habla de judaizante y te aparece uno con esas cosas, y sí, eso es judaísmo, eso es judaísmo, eso es lo que el apóstol Pablo le recriminó al apóstol Pedro, porque Pedro no estaba predicando mal, no estaba predicando judaísmo, pero con los actos, con las cosas, ¿sí? Actitudes, se puede predicar también, ¿sí? Entonces, en ese sentido, un punto en contra de estos hermanos que defendían el Shabbat, pero el debate era sobre el Shabbat y la postura del Shabbat la defendieron bien, ¿sí? Nada más. Hemos sido bendecidos en los lugares celestiales en Mashiach, ¿sí? En Cristo Jesús, dice. Amén, amén. ¿De qué forma? Es que las promesas las hemos alcanzado por Mashiach. Amén. Ahora, fíjense, ¿cuáles eran las promesas? ¿Cuáles eran las promesas? En ti serán benditas las naciones. ¿Cómo bendice? ¿Cuáles son las bendiciones? ¿Son espirituales en los lugares celestiales? ¿Cuáles son las bendiciones? No de qué tipo son ni dónde están. ¿Cuáles son las bendiciones? Escuche, hay que leer la Biblia, ¿sí? Bendiciones vendrán, y en las Escrituras te dice cuáles son las bendiciones. Maldiciones vendrán, en la Escritura te dice cuáles son las maldiciones, y está todo sujeto a la Torá, ¿sí? Tanto bendición como maldición. Y Mashiach no vino a sacar la Torá del medio. No vino a traer bendiciones nuevas o maldiciones nuevas, ¿sí? ¿Sí? Es que pensamos que el mensaje está dividido, hermanos. Pensamos que el mensaje está dividido. ¿Por qué? Porque tenemos una hojita en blanco ahí que dice Nuevo Testamento. O sea que a partir de acá vienen cosas nuevas. Algunos te dicen, no, la hojita esa tiene que ir después de los evangelios, después de que ya... antes de Hechos. ¿Por qué? Porque se supone que testamento porque murió el testador, que es Mashiach. Sí, eso es una teología, algo que enseñó el apóstol Pablo. Pero el mensaje del evangelio se predicó antes de morir Mashiach, ¿sí? ¿Con qué ustedes se piensan que nos dio vida? ¿Con qué nos dio vida? ¿Con su muerte? ¿Sí? ¿Con qué nos dio vida? ¿Con qué nos trajo de la potestad de las tinieblas a su luz admirable? ¿Con su muerte? Entonces hubiese venido a morir y calladito la boca, así total. ¿O no será que el mensaje tiene algo que ver? Les digo, yo no estoy invalidando el tema de la muerte de Mashiach. Amén, porque eso dice la Escritura. Pero sepan que no es solamente la muerte. No es solamente la muerte. Por algo Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? ¿Solo tú tienes palabras de vida? A veces nosotros pensamos que evangelio es lo que hizo Mashiach y no lo que dijo. Y sin embargo, tanto uno como otro, como una cosa como la otra, las dos son importantes y van de la mano. Lo que él dijo e hizo. Lo que él dijo e hizo. ¿Sí? Dijo e hizo. Y con el hizo no es solamente los milagros, ¿sí? No es solamente los milagros, no es solamente la muerte de cruz, sino que también enseñaba como quien tiene autoridad, ¿no? Porque él vivía lo que decía. Porque él vivía lo que decía. Así como yo los he amado, ámense ustedes. Ustedes me dicen, maestro, y decís bien porque lo soy, pero si yo al maestro les he lavado los pies, hagan también ustedes así, ¿sí? ¿Qué problema que estamos teniendo cuando desconectamos? Desconectamos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, lo desconectamos, ¿sí? Lo desconectamos, separamos, ponemos una hoja en el medio, esto para acá, cuando todo es un solo testimonio. Porque ese testimonio que daban los apóstoles es el mismo testimonio
quedaban los profetas. Isaías 8 dice, ata la ley y el testimonio. El que no habla conforme a la ley y al testimonio, no le ha amanecido. ¿Sí? El apóstol Pablo dice, está amanecido nada sabe y delira, ¿sí? Que no se amolda a las sanas palabras de Jesucristo, de Yahshua HaMashiach. ¿Y cuáles eran esas palabras? Así que bueno, se está haciendo larga esta introducción, pero bueno, ya les digo, este debate de Alpizar, miren, yo sinceramente esperaba más de Alpizar, esperaba más, porque se supone que es una persona que ha estudiado la escritura, pero lo único que hizo fue atacar el argumento del otro. ¿Por qué? Porque él no puso ningún argumento. Como él no puso ningún argumento, quedó en eso. A ver, es como que venir, yo te voy a escuchar y te voy a contradecir todo lo que vos digas, ¿sí? Pero poné fundamento, hermano, poné fundamento, ¿sí? Una vergüenza. Por algo Alpizar no quiere debatir con Mariano. ¿Sí? Alpizar no quiere debatir con Mariano y lo dijo públicamente. No me molestes más, lo dijo públicamente Alpizar. ¿Sí? Mariano Núñez, mi hermano que ha hecho su debate, por fin le prestaron atención y accedieron a debatir con él. Entonces, ese debate es el que voy a comentar, que me pareció más interesante, ¿sí? El otro quedó ahí, esperemos que en algún momento Alpizar haga un debate como la gente, o que haga un debate con Mariano, ¿sí? Que le acepte un debate con Mariano, ¿sí? Pero por algo le está huyendo, ¿sí? Bueno, vamos a analizar en este debate la postura de Luis, ¿sí? Del defensor de la postura de que no hay que guardar Shabbat, que no hay que observar Shabbat, y todo gira alrededor de lo mismo, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen que guardarlo, quiénes no? ¿Hay diferencia, no hay diferencia? Mariano expuso su postura. Él en sus primeros minutos de fundamentación comenzó hablando de la iglesia. Pareciera como que uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver la iglesia y el pueblo con el tema del Shabbat? Bueno, básicamente es porque esa división de quién tiene que guardar y quién no, justamente parte desde esos fundamentos. Nadie le objetó nada a Mariano, ¿sí? por lo que dijo, porque cómo comenzó, a diferencia del debate de Alpizar, ¿sí? Que lo que comenzó fundamentando Alpizar, sinceramente, no venía al caso. Pero bueno, son puntos de vista. Yo quiero ahora que escuchemos y analicemos la postura de este señor Luis, sí, cristiano, que defiende de que el creyente no tiene que observar Shabbat, ¿sí? Que no tiene que guardar el sábado, el Shabbat. Así que escuchemos un poquito y vayamos comentando sobre esa postura, ese fundamento que él pone. Ok, esta es mi argumentación. Yo no voy a tocar su argumentación todavía, aunque me pareció muy buena. Claro, cada punto en su lugar. Mi argumentación primero, como siempre, el bosquejo, introducción, pero voy a los textos clave para definir mi argumentación, que el día de reposo no está vigente, excepto para los judíos y para aquellos que quieran añadirse al pueblo israelita, al pueblo de Israel y al judaísmo como religión. Bueno, acaba de decir que el Shabbat está vigente para guardarlo, pero solamente los que practican el judaísmo, ¿sí? Llámese judíos o cualquiera que quiera ser parte de la nación de Israel. Miren, les cuento, ¿no? Que el judaísmo es mucho después, surge mucho después de la Torá de Moisés. El judaísmo tiene sus orígenes en el siglo 4 y 5 antes de Mashiach. Ellos estaban en Babilonia, ¿sí? Los judaítas estaban en Babilonia, los judaítas exiliados, y ellos empezaron a trabajar con el tema de las leyes, refinaron las leyes de Moisés y hicieron una estructura
monoteísta teológica que surge para dominar el reino antiguo de Judá, ¿sí? A partir de ahí en adelante. Eso era lo que iba a dominar una religión monoteísta con esa teología que obviamente tiene base en la Torá de Moisés, pero el judaísmo como religión surge en el siglo IV, V, no, siglo V y siglo VI, mejor dicho. Siglo V y siglo VI, antes de la era común, ¿sí? Antes de la era cristiana. Así que el Shabbat es mucho más antiguo que el judaísmo. Eso es un dato que se le está escapando a este señor. Pero continuemos escuchando. Puedo yo ser una persona, digamos, cristiano, mesiánico, perdón, judío mesiánico que quiere guardar el Shabbat. Pero como regla de mandamiento, pues no. Bueno, como mandamiento, dice como mandamiento, guardar el Shabbat como mandamiento, pues no, dice, ¿sí? Bueno, básicamente es todo lo opuesto o contrario a lo que dicen las escrituras, y sosteniendo algo que no dice la escritura. Miren, nosotros podemos decir, la Biblia dice tal cosa, amén, podés creerlo o no, pero está escrito. Ahora el asunto es, cuando decimos que el Shabbat no es un mandamiento, porque dice como mandamiento, pues no. Y les digo algo, van a escuchar, yo estoy haciendo un spoiler, van a escuchar que este señor dice que lo que está vigente son los 9 mandamientos. Qué problema, ¿no? Porque ahí hay una infracción directa de la Torá, porque no se puede ni añadir ni quitar nada. Bueno, según este señor, se quitó el Shabbat, ¿sí? Aunque eso no lo dice en ningún lado, como bien observó Mariano en su exposición, no lo dice en ningún lado, pero bueno, ellos lo creen que es así. Así que bueno, a ver, sigamos escuchando. Veamos bien, comienzo con eso. Va de acuerdo a la interpretación. ¿Por qué? Porque ellos, recuerden muy bien, yo tenía 3 años que no debatía este tema, ellos van a interpretar de acuerdo al antiguo pacto y sin añadir que la luz es el nuevo pacto. Bueno, con esto que acabó de decir este señor, yo podría estar 1 hora predicando y dándole a entender, ¿sí?, que la palabra, la Torá, es luz, hermano. Es luz. ¿Cómo vamos a decir que es sombra? No, que el Nuevo Testamento es luz. ¿Y el Nuevo Testamento es luz? ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió eso? Si vamos al caso de la Escritura, dice que Mashiach es luz, ¿sí? La luz vino al mundo, está hablando de Mashiach, ¿sí? Pero también él era la palabra hecha carne. Y, oh casualidad, Salmo 105, esto está en el Tanaj, perdón, Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lumbrera a mi camino. Y sabe que el Salmo 119 está hablando de la Torá, versículo por versículo. Pero bueno, vamos a dejar de lado la ignorancia. Si vamos a destacar esto, todos en algún punto nosotros somos ignorantes. Por algo el apóstol Pedro decía, no quiero que ignoréis, hermanos, tal cosa, ¿no? Nos decía ignorantes en cierta forma, pero entendamos esto, si nosotros decimos que la luz es el Nuevo Testamento, solamente estamos ignorando el fundamento. La Torá, los profetas y los salmos eran lo que dan la luz acerca para reconocer al Mashiach. Eso es lo que trae la evidencia y la luz. Cuando el apóstol Pablo usa la alegoría de sombra, ¿sí?, refiriéndose a las fiestas, al Shabbat, lo dice, es sombra de lo que ha de venir, ¿sí? Esa expresión sombra no indica que es falta de luz, sino que es una alegoría de algo que tiene la forma, el modelo, ¿sí?, la figura de lo que ha de venir. Usó la palabra sombra, pero no necesariamente se refiere a falta de luz, sino al otro atributo de la sombra, que es la figura. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice el Tanaj, ¿sí?, que todo
En Números 12 dice que todas las revelaciones el Padre se las dio a Moisés a través de símbolos, lo encerró a través de símbolos. A Moisés se lo daba directamente, cara a cara, pero Moisés al pueblo a través de símbolos, ¿sí? Símbolos, signos, y eso es lo que presta a mala interpretación para algunos que desconocen, ¿sí? O sea, el que es ignorante desconoce todo lo que encierra lo que es símbolos y signos. Pero sigamos escuchando un poco más, avancemos. Si la luz es el nuevo pacto, Colosenses 2:17, si la luz es el nuevo pacto, entonces nosotros vamos al nuevo pacto, al cual es el que a nosotros nos compete. ¿Por qué digo de esta manera? Porque nosotros no somos judíos ni somos hebreos, nosotros somos gentiles, como ellos nos llaman, goyín. Entonces, si nosotros somos gentiles, nosotros nos compete es el nuevo pacto, que es la luz, porque llega Jesucristo, el Mesías. Entonces, yendo a la luz, yo voy y comienzo con los versículos bíblicos. Bueno, ve lo que le digo, justamente cita el texto de Colosenses 2:17 cuando utiliza la palabra sombra, ¿sí? Refiriéndose a Shabbat y a lunas nuevas, dice, no hay Reina Valera, eso es lo que dice Reina Valera, pero dice que es sombra de lo que ha de venir, sombra de lo que ha de venir, no de lo que vino. Cuando se escribió esto, usted sabe que Mashiach ya había venido, sin embargo la expresión dice que es sombra de lo que ha de venir, es sombra de lo que ha de venir. Entonces, no es que estoy tratando de dar una enseñanza acá y explicar este versículo, simplemente estoy mostrando que se está tomando este versículo para decir que el Nuevo Testamento es luz, el Antiguo Testamento es sombra, pero si es luz el Nuevo Testamento, entonces tiene que ser sombra de lo que ya vino, ¿sí? Por lógica, por lógica. Bueno, el desconocimiento de a qué se refiere esto y el desconocimiento de las fiestas del Eterno te hacen entender mal, hacen entender cualquier cosa, hacen esta interpretación que está dando este señor, ¿sí? De que la luz está en el Nuevo Testamento y todo lo anterior que era sombra, ¿sí? Oscuridad. Cuando la palabra sombra puede ser literal o figurativa, ¿sí? O sea, indicando algo que tiene la forma o el modelo, ¿sí? Esa es la palabra que utilizó el apóstol Pablo. Pero sigamos escuchando un poco más. De acuerdo al tema, voy a Gálatas capítulo 4, comienzo con los versículos bíblicos. Voy a tocar varios versículos, pero vamos a tocar nada más lo más esencial. 7 versículos, aunque tenía anotado como 20. O sea, uno por minuto. En Gálatas capítulo 4, comenzando bien, voy a leer, déjame ver, comienzo yo aquí, Gálatas 4 y 4:4. Mira, dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo de Dios, enviando su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que los hiciera adopción a sus hijos. Recuerde que la carta de Gálatas es para los judaizantes que estaban tratando de que los gentiles se circuncidaran. Voy y leo versículo 9. Dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar de nuevo? Amén, hermano. Ustedes saben que antes del versículo 9 está el versículo 3. O sea, en el mismo capítulo, En el mismo capítulo dice, por ejemplo, yo les leo desde el 4.1 hasta el 3, dice, pero también digo que entre tanto el heredero es niño, nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Rudimentos del mundo. Ahora si leemos el 9, mas ahora conociendo a Eloah, o más bien siendo conocido por él, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales queréis volver a esclavizar?
¿Rudimentos? ¿Qué tipo de rudimentos? Rudimentos del mundo. Rudimentos del mundo. Volver a esclavizar, ¿sí? Entonces, hay que leer el contexto. Hay que leer todo el contexto, ¿sí? Y no utilizar una que otra palabrita de un capítulo, sino el capítulo entero. Leer el capítulo entero, porque sepan que el apóstol Pablo jamás va a decir que la ley de Dios es rudimento del mundo. De hecho, hace esa contraposición, siguiendo corrientes, doctrinas de hombre, rudimento del mundo y no según Dios. Así que, hermanos, se dan cuenta lo que les digo, lo que les quiero decir, cuando desconocer una cosa nos hace meter la pata, nos hace equivocarnos. Desconocer el contexto está hablando de los rudimentos del mundo. Y que yo sepa, la Torá no es un rudimento del mundo. El mismo Pablo dijo que es espiritual, mandamiento es santo, puro y perfecto, ¿sí? Así que este es el claro ejemplo de sacar texto de contexto para hacer una doctrina que es un pretexto, ¿no? Sigamos escuchando. Entonces dice, según observando los días, los meses y las estaciones y los años, estamos en el nuevo pacto. Ya esto fue escrito después de la venida de Jesucristo. Entonces, si llegamos al nuevo pacto y Pablo, el apóstol de los gentiles, el que fue enviado, Saulo, a los gentiles, entonces nosotros, entendiendo que la carta fue escrita para la problemática que se tenía con los judaizantes, que los judaizantes eran los que querían que la gente se salvara por medio de la ley, y eso está explicado completamente aquí en la carta de Gálatas. Entonces Pablo les dice, bueno, y añado el versículo otra vez, según observando los días, ¿para qué? Ya no tiene importancia. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, hermanos, pero acaba de mezclar Gálatas con Colosenses, ¿sí? Mezcló Gálatas con Colosenses y dijo, esas son cosas que ya no hay que guardar más. Esa es la conclusión que saca él, ¿sí? Saca una conclusión mezclando dos cartas totalmente distintas, pero sin embargo para él está hablando de lo mismo. Cuando nosotros leemos en Gálatas 4.3 que habla de rudimentos del mundo, ¿sí? En el 4.9 advierte que no se vuelvan a esclavizar, y en el 4.10 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, ¿sí? ¿Conforme a qué, hermanos? ¿Conforme a la ley de Dios o conforme a los rudimentos del mundo? Pregunto yo, para no sacar nada de contexto, ¿sí? Porque ¿qué? ¿No hay fiestas de días, de meses y de años paganas? Pregunto yo, ¿no existe? O sí esto se tiene que estar refiriendo a la ley de Moisés cuando se está hablando de rudimentos del mundo. Ya la Torá ya lo dijo el apóstol Pablo, ya lo dijo, a que se estaba refiriendo a rudimentos del mundo. Y qué cosa, ¿no? Si el apóstol Pablo dice que la Torá es rudimentos del mundo en esta carta, y en otro lado dice que la ley es espiritual, que la ley el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Y qué le pasó entonces a Pablo, no? ¿O no será que no lo está entendiendo? Por eso Pedro decía que Pablo decía palabras difíciles de entender, que los indoctos, como este señor, tuercen para su propia perdición. ¿Qué está haciendo? Está mezclando Gálatas 4 con Colosenses 2, hermanos. Así que sigamos escuchando. Los meses, las estaciones y los años. Y alguien, porque hoy estuve muy metido en varias cosas, varios temas, pero alguien dirá, bueno, ¿y acaso que la ley está abolida? Mateo 5:17, ya voy para allá. Vamos a ir con orden. Entonces, ¿qué tenemos? El contexto era judaizante. En Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17. Por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida o en cuanto a los días, luna nueva o sabatón en griego. Y yo sé que el argumento adventista es que ellos dicen no está hablando del día de la semana, está hablando del otro sábado. Eso es una preposición simplemente porque ahí dice sabatón. Está hablando de eso. Entonces dice, todo lo cual era sombra de lo que había de venir, es decir, Cristo. Y si está hablando en griego en un tiempo futuro, está hablando del año 70, cuando se iba a concluir y iba a ser la destrucción del templo.
por si acaso. Voy con todo, pero el cuerpo es de Cristo. Miren, hermanos, lo que decían los apóstoles y lo que hacían los apóstoles tenía coherencia. El apóstol Pablo no te puede decir que la Torá es maldición y estar guardándola. Acá, que no te juzguen en cuanto a comida o bebida, que pasó entonces en el concilio de Jerusalén, ese concilio que de Hechos 15 que dice no, que se aparte de la contaminación de los ídolos ahogados y de sangre, ¿sí? Pero que nadie te juzgue. O sea, ¿tiene coherencia o no tiene coherencia? O que nadie te juzgue porque te estás guardando y estás guardando Torah. Que nadie te juzgue porque guardás Shabbat. Que nadie te juzgue porque observás las fiestas del Eterno, ¿sí? Y que te quieren meter rudimentos del mundo, ¿sí? Entonces, el contexto da una enseñanza, la teología da otra, ¿sí? A veces la teología contradice las escrituras directamente, ¿sí? Que nadie te juzgue porque lo guardás o que nadie te juzgue porque no lo guardás. ¿Qué es lo que dice el contexto? El contexto cultural, histórico, ¿sí? El contexto de lo que es la coherencia de lo que habla el escritor y lo que hace, ¿sí? Entonces, si pensar que la Torá es maldición y es para los judíos, entonces pobres judíos están todos bajo maldición, ¿sí? ¿Qué problema? O sea, la mentalidad no nos deja entender lo que realmente dicen las escrituras. A ver, escuchemos un poquito más, escuchemos un poco más, a ver, avancemos. Que tal vez la interpretación es el contexto, bueno, leemos más adelante, pues si habéis muerto con Cristo, vamos a leerlo, permíteme, vamos a leer el 21 y el 22. Tales cosas como no comáis, ni juzgáis, ni manejéis. Ya no. En conformidad a los mandamientos que enseñan los hombres, como tales cosas destinadas a destruir con el uso. Algunos dicen, no, pero es que está hablando de lo que mandaban los ancianos. No, en el versículo 16 lo nombra. Porque tal vez alguien me va a decir eso, en el versículo 16 lo nombra, automáticamente me está hablando de tres problemáticas que había. ¿Cuáles eran las tres problemáticas? Versículo 8, la problemática de los gnósticos, la problemática de la deidad de Cristo y la problemática de los que creían en que los ángeles eran deidades, que venía de los mismos gnósticos. Nuevamente, decir que el versículo 16 se refiere a mandamientos de hombre y está hablando de la Torá, de la ley de Dios dada a Moisés, eso es carecer completamente de razonamiento bíblico, ¿sí? En repetidas ocasiones el apóstol Pablo se refiere a que los mandamientos de hombres se oponen, inclusive el mismo Mashiach dijo que las tradiciones de los hombres y los mandamientos de los ancianos se oponen a la voluntad del Eterno, se oponen, invalidan la ley por causa de las tradiciones. O sea, si es una acusación directa a los que invalidan la ley, entonces, ¿qué tendría que andar defendiendo Mashiach la ley si la vino a abolir? Esto, a veces carece de lógica, un poquito de coherencia nomás. Entonces, mandamiento de hombre, no podemos estar refiriéndonos a lo que el Eterno mandó, porque no son mandamientos de hombre, salvo que crea que Yud, He, Bab, He es un hombre, ¿sí? Cuando dio los mandamientos. Qué problema, ¿no? Y qué problema estaría contradiciendo Mashiach a lo que fue dado a Moisés. Y Deuteronomio 13 advierte Moisés de cuidado con ese que venga a querer enseñar a andar en contra de la Torá, ¿sí? Ese es el parámetro para detectar el profeta verdadero. Así que bueno, a ver, sigamos escuchando un poco más, a ver cómo continúa esto. Eones, que los ángeles eran eones. Esas eran las problemáticas. Mientras que en Gálatas la problemática exacta eran los judaizantes. Entonces yo voy con contexto y contexto histórico. Vamos a otro versículo de Hebreo. Y aquí sí me voy a meter con lo de la ley, aunque no es el tema. Pero siempre cuando uno habla de este tema, la gente lo lleva a mandamientos, a preceptos y a leyes. Y la gente divide, ¿verdad?, las leyes. La Torah es una sola, que es el Pentateuco.
La Torah es una sola. Que no, que es la ley ceremonial, que es la ley civil, que es la ley, ¿cuál es la otra ley? Ya se me olvidó. Es una sola. O añades los sacrificios o quitas los sacrificios. O añades, que ya voy para allá también, tal o X ley o quitas tal o X ley. Bueno, yo no sé si lo que voy a decir ahora es noticia para algunos, pero el sacerdocio sigue vigente, el sistema sacrificial sigue vigente, por cuanto hay un sacrificio perfecto, ¿sí? Vigente, un sacrificio que no caduca, ¿sí? Un sacrificio perfecto. Hay un sacerdocio vigente, sacerdocio perfecto, según una orden específica que no es orden arónica, sino la orden de Melquisedec. En el libro de Hebreos se menciona que cuando se habla de la ley, es una ley en cuanto a una descendencia, y lo explica el capítulo 7, lo explica todo el libro de los Hebreos, pero el capítulo 7, 16 te dice que había una ley que era conforme al mandamiento de la línea sanguínea en cuanto a descendencia, ¿sí? Y esa ley, ¿sí?, tenía ese pacto arónico, porque no podía ser de ninguna otra tribu el sumo sacerdote, ¿sí?, por cuanto estaba esa ley que restringía, no puede haber otro sumo que no sea de esa orden. Y el escritor a los Hebreos explica de que, salvo que haya un sacerdocio más excelente, ¿sí?, que haya un sacerdocio más excelente. Y eso es básicamente lo que explica el libro a los Hebreos. Yo voy a continuar comentando, obviamente quedé a la mitad de la primera fundamentación, quiero comentar detalladamente porque acá hay mucho por decir, más allá de las acotaciones y los titulitos que les he mostrado, ¿sí? Para él lo que ha de venir es Mashiach y eso se cumplió en el año 70, dijo, una de las cosas, ¿no? Fíjese, cuando alguien se pone a hablar y hablar y hablar sin fundamento, a veces dice cosas que hasta él mismo duda, ¿no? O no se la cree. Pero bueno, hermanos, por ahora vamos a dejar esto aquí, ¿sí?, para que no se haga muy largo, y voy a continuar en próximos videos comentando de este debate la óptica de este señor que está más acorde a lo que es el cristianismo, y simplemente es para mostrar los errores que bien lo hizo, muy buen trabajo hizo Mariano Núñez, así que yo por mi parte le agradezco a él que haya hecho estas exposiciones para que la gente también pueda entender y pueda escuchar de por qué se dice lo que se dice y por qué hacemos lo que hacemos. Vamos a continuar en el próximo video. Gracias y paz a todos. Un abrazo grande. Shalom.